At the beginning of 1965, the Legion of Christ was still in its infancy. And while every day is important in a foundation, some dates stand out. La fundación de la Legión de Cristo se aconteció el 3 de enero del 1941. The Legion of Christ was founded in 1941. It was a de facto foundation, and ahead lay the whole canonical procedure for its official recognition within the Church. This process began in 1946, when the then Bishop of Cuernavaca, Bishop Francisco González Arias, sent a petition to Rome requesting the Nihil Obstat. Y Nihil Obstat fue concedido por la Santa Sede en el 25 de mayo. On the 25th of May 1948, the Nihil Obstat was granted, and within a few weeks, the then Bishop of Cuernavaca, Bishop Alfonso Espino y Silva, presided over the canonical establishment of the Congregation of the Missionaries of the Sacred Heart and of Our Lady of Sorrows, which would soon become officially known as the Legionaries of Christ. The congregation was now of diocesan right, which meant that it was answerable to a diocese, in this case, the Diocese of Cuernavaca. From 1948 until the early 50s, the congregation was answerable to the Diocese of Cuernavaca. Once in Rome, the legionaries were answerable to the Diocese of Rome under Cardinal Clemente Micera. Con el Decretum Laudus, una congregación deca de ser de jurisdicción. The next step would be the Decree of Praise, the Decretum Laudis. With the Decretum Laudis, the congregation is answerable directly to the Holy See. This is called of pontifical right. With the Decretum Laudis, the Holy See praises and recommends the work of the congregation, and at the same time, the Holy See approves the constitutions for a trial period of 7 years. The prefect of the Congregation for Religious at the time was Cardinal Ildebrando Antoniuti. There was a plenary session of the Congregation for Religious in Rome on the 6th of February 1965. Al día siguiente, que era domingo, el cardenal Ildebrando Antoniuti se presentó en la casa más o menos a eso de las 4:30 de la tarde. Estuvo hablando con el fundador durante una media hora y después todos pasamos al salón de conferencias. Las palabras tradicionales de la Iglesia, Gaudium Magnum Annuncio Vobis, para vosotros. Habéis conseguido el reconocimiento diocesano en un primer tiempo, después habéis tenido la suerte de ser reconocidos como Instituto de Derecho Diocesano en la misma diócesis del Papa en Roma, mas sin embargo todavía no habéis en serio del reconocimiento así llamado pontificio. Y en la data de ayer, después de un congreso que se celebra en la congregación de religiosos, estudiando toda la historia de vuestro instituto, de todas las diferentes fases de su desarrollo, como también las constituciones, hemos decidido
Mire, era una noticia muy esperada. Al acogernos la Santa Sede con el Decretum Laudis, pues prácticamente universalizaba la Legión, la hacía abierta pues, a todo el mundo. Y eso, en cierto sentido, fue lo que nos permitió después comenzar a abrir los diversos lugares. Yo creo que el celebrar 50 años de este paso que dio la Iglesia hacia nosotros, a mí personalmente me dice que esta obra es de Dios, la Iglesia cuenta con ella y estamos en la historia de la salvación en un modo discreto, pequeño, pero esto es así, esto es lo que ha sido en estos 50 años, es lo que ha dicho la Iglesia, esta es la obra de Dios y lo que hay hasta ahora, eso es lo que hay. Yo voy a celebrar que el Papa nos aprobó, el Papa nos confirmó también recientemente en nuestra vocación como legionarios y eso es un motivo de festejar. Sobre todo pues es un día también de agradecimiento, de agradecer al Señor, porque la Legión de Cristo es un don que debemos custodiar y que debemos llevar a todas las personas que Dios pondrá en nuestro camino. Well, I think that it's a reminder that the Church has recognized the work of the Holy Spirit in our congregation, and as you mentioned, has encouraged us to continue working and spreading the gospel and the good news, and that this is an opportunity to renew our conviction in God's activity. And that for me is really what the Decretum Laudis is about. It means that in the midst of a lot of wind, a lot of waves, that we are in the boat, the ship, and that we are being taken to safe harbors. Yo voy a celebrar el hecho de que la Iglesia me dice con toda su sabiduría y con la asistencia del Espíritu Santo que yo en la Legión puedo ser santo, que la Legión es un camino en donde yo puedo encontrar mi plenitud y llegar al cielo. Yo, por ejemplo, cuando entré, pues lo único que sabía de la Legión, así de documentos, era un prontuario que teníamos en los escritorios que yo veía, en los escritorios de los hermanos, que era un legionario debe ser. Y yo recuerdo que cuando tenía 17 años y lo vi por primera vez, algo que me llamó la atención no era tanto lo que estaba escrito, sino que eso coincidía, obviamente de manera pues imperfecta, pero coincidía en los sacerdotes que yo había visto, con los que yo había convivido. Eran un periodo muy especial porque la Iglesia se... It was a very special period. These were years of the Vatican Council. It is interesting to note that just a few days before giving the legionaries the Decretum Laudis, the Congregation for Religious had given the decree to Mother Teresa's congregation. Se había dado el Decretum Laudis también a la congregación de Madre Teresa de Calcuta. Esto quiere decir como si la Iglesia... The Church was finding charisms that responded to the needs of the post-conciliar period. Vivir los años postconciliares. I think you find so many people today, me included, that can easily list the problems of the world, the problems of the Legion, their own problems. But I think we need to be the ones to change it. And so when you look at your own life and the life of all these brothers here, I personally get really inspired to say, wow, there's a lot of good here. And we are the ones sort of changing the problems that we see or creating good. Si uno contempla con objetividad lo que ha sido el desarrollo de la congregación, pues no puede más que decir, aquí está el dedo de Dios. El reconocimiento oficial es una prueba de confianza en vosotros. Y enviándoos como legionarios de Cristo, porque es el título que queréis mucho, la Santa Sede está segura de que os prepararéis con mayor atención, con una diligencia más profunda y con un entusiasmo más generoso para daros completamente
al servicio de Cristo y ser verdaderos soldados de Cristo, labora sicut bonus miles Christi Jesu.